Ah, está bien. Fíjate para las comunicaciones, está, Oneto mandó el costo. Creo que no es presente como parte. No sé si lo viste en alguna causa. No, insoportable. Está socia de. Socia de. Una historia para hacer futuro.
Lucio, Lucio, Sí. ¿estás tocando, Tuvo... ¿estás tocando el piano vos? No, es Charlie Mingus. No sé, pero escúchame, si lo estás tocando mal, nos está asesinando. Pará, bueno, ahí lo saqué. No te pongo nervioso. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Bueno, se cuenta. Nada. ¿Sabés algo de Icardi y Wanda? ¿De quién? Icardi y Wanda. Sí, es el No, único tema. no. No me queda claro el tema, ¿qué pasó? ¿No lo seguís? No tuve, digamos, el tiempo para abocarme. Sé que hay mensajes. Leí que parece que ella le mandó mensajes a Messi también y a no sé quién más. Mirá No vos. sé. Todo muy confuso. Gran tema. Toda la Argentina está detrás de ese tema, ¿viste? ¿Cómo le va a darse elegido? ¿Todo bien? Yo creo que es el tema más importante del país hoy por hoy. No hay otro. La economía y la inseguridad quedan en un segundo plano. Lo importante es Wanda, Icardi y la China Suárez. Estás muteado, negro. ¿Ahora me escuchan? Y ahora te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, la economía está mal. ¿Pero sabés algo de Wanda y Icardi? No, ese es el único tema que me interesa. ¿Sabés algo que no se sepa nombrarlo? Lo que sé es que esa chica no para de robar maridos. Qué feo lo que decís, ¿eh? No, ayer corrió un meme bonito. Si tenés huevo, venía a romper mi familia, decía. ¿Podemos referirnos a la China como la pata de lana de Wanda? Claro. No, habría que estudiar un poco más en profundidad el tema. Porque como siempre es el pata de lana, ¿viste? La pata de lana, no sé si está previsto. No sé, pero va a salir nadie de cajón, si lo decís. Y no sé, para mí admite las dos posibilidades, ¿no? Pero bueno, alguien como vos que tenés una idea rural un poquito más amplia que yo, podría dar con el dato. No lo sé, la verdad que no lo sé. Te lo debo, lo voy a estudiar. Quizá para la mujer hay otro término. En realidad, no estaría mal que sea también para las mujeres. Por Pero eso es lo que digo, digamos, es la pata de lana, pero como no se escuchó nunca. Es el doctor Salvarez ahí, desde el fondo. Sí. Trae el agua. Trae el agua. ¿Cuándo nos sentaremos de vuelta juntos, Alvareza? Falta poco. Sí, vamos ya. Supuestamente mañana dijo la Corte que tiene que volver la presencialidad plena, pero no se entiende. Pero nos incluye a nosotros. Ojo. No sé. No dice vos. ¿Qué hace, Pipi?
¿Cómo anda la tribu? ¿Todo Qué bien? grande Gago, qué grande Gago. Hola, querido. ¿Qué El haces? tema de Wanda tapó el tema de Gago. Sí, Ahora, el nuevo porque es técnico tan importante el técnico de Racing que la verdad que el resto de las noticias empalidece frente a él. Mirá quién trajimos, a un Rengo y Bostero, ¿te das cuenta? Qué feo lo que decís, Pipi. Qué feo. Yo quiero gente de Racing en Racing. Y en el plantel lo tenés a Insúa también. Claro, vino con Insúa. Es amargo hincha Independiente. Boca Independiente. Bien. Claro. Ya empieza el ataque. Por ahí empieza la grieta, ¿eh? Y la grieta ya estaba, vamos a ver si se puede disolver. No, vamos a andar bien. Pero tiene buenos jugadores Racing. No entiendo cómo no los hacen jugar, eso es lo que no entiendo. O a lo mejor hay alguna interna que uno no conoce, ¿no? Che, no, lo de la presencialidad que me escuché así de refilón me parece que es para el personal de tribunales. Claro, no nos alcanza, me parece, por los que escuché. ¿Vos decís? Hablé Yo creo que ahí sí. con alguno de la corte y me dijo eso, qué sé yo, no es para ustedes. Qué sé yo no sé. Bueno, pero no tenés buena fuente si hablaste con alguno de la corte. Les aviso que se está grabando esto, ¿eh? Ahora, Y bueno, digo, lo que ahorré, lo conoce Mariano. Buen día, ¿cómo están todos y Hola, todas? Juan. ¿Qué hace Juan? Buenos días, señor. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien ustedes? Muy bien, muy ahora bien. el ahorro en pastillitas y otras golosinas por no estar en la sala es impresionante. La manera de consumir pastillitas, por favor. Lo que no extraño, ¿sabes? Lo que no extraño, Mariano, ¿sabes qué es el baño? ¿Te acuerdas del baño? Ese era un desastre. No, pero nos saludan ahora, ¿te acordás? ¿Y el Ganó café ahora. kiosco? Ganó. ¿La máquina de café del entrepiso de Pi? Eso Esa era espectacular, me gustaría tenerla en casa. Esa. es lo mejor del edificio, diría. Escuchame, no tenés un café, no tenés un restaurante, no tenés nada a la redonda. No, solamente esa máquina. ¿En serio la Yo recuerdan con cariño hace esa mucho me máquina? iba a la- Hace mucho, pero te hablo del 97, Sí. por ahí, que tenía una causa y me iba a la estación de servicio a comer un sándwich. Sí, dale. Y cuando estábamos en el juicio ¿Del APA? Sí, íbamos al lado, a la parrillita que estaba enfrente. Claro, la vía. a la parrillita a comer choripán. Sí. Deutsche no comía choripán. ¿El carrito? Bien. ¿El que estaba ahí en la calle? Claro, no. comimos ahí. Enfrente. Cita que No, une Pi con inmigrantes. venía a comer Deutsch con nosotros. Deutsche Vos también. comía. Pobre Sí. viejo, terminó, qué feo que terminó ese hombre, terminó mal, ¿eh? Pobre tipo. ¿Te seguís viendo, Mariano, con el que era prácticamente como un hijo de él? ¿Cómo se llamaba? Eduardo Cartazo, sí, lo veo. Sí. No. El ¿Cuál? que era gerente de línea, ¿cómo se llamaba él? Fabián Chonetti. Fabián Chianetti. Mm. Qué buen tipo ese. Un fenómeno. El No, único el que que de la calle fue en 11 estaba, ¿te acordás? Cuando estábamos en en 11 11, estaba. Sí. de la vuelta. Buen Qué día a coño todos. raro ese. ¿Cómo le va, Buenos doctor? días, doctor Beraldi. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, doctores? ¿Qué dicen ustedes? Gusto de verlo. Buen día. Igualmente. ¿Tiene algo del tema Icardi y Wanda? ¿Algo que no sepamos? No tengo el capítulo sentimental entre mis servicios profesionales, Mm. pero debe ser entretenido, me imagino. Sí. Lindo El tema divorcio. Lindo divorcio, 110 millones. Tapó todo, ¿eh? Terrible. Toda la Argentina está con ese tema. Impresionante. Igual no queda claro si se separaron o no. Eso es lo que no sé cómo viene la cuestión. Hoy lo pusieron a Higuaín, que viste que los memes son que se confunde todo.
con un cartel de China Zorrilla. Levantaba el cartel que decía, con la familia no, y estaba la foto de China Zorrilla. Qué bárbaro. ¿No está Ganora? Que hace mucho que no hablo de Dona con Ganora. Hola, buen día, compañeros. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Buenos días. Ahí apareció Ganora, mirá. Buen día. ¿Qué dice Buen día. Ganora? ¿Cómo anda? Buen día, ¿Bien? ¿cómo están? ¿Usted Muy sabe algo bien. de Yobanda? ¿Yobanda nada? ¿Tiene algún dato o no? Yo, ninguno. Está leyendo Dona, ¿no? Dejaría tener alguna historia, pero no. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo andas, Abel? ¿Todo bien? Buen día. Se enojó. No saludó a nadie. ¿Eh?
Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo le va, doctor Arce? ¿Cómo Buen andan? día, Enrique. Buen día. ¿Qué dicen? ¿Qué haces, Enrique? Todo bien. Muy buen día. ¿Cómo van los párpados? La cirugía. Qué intimidad de noche. El próximo toquecito, ¿dónde es? ¿En la frente? Un poquito de botox. Mariano, mirá que se está grabando todo ya, ¿eh? No he dicho nada que no corresponda. Como No, no, por habitualmente supuesto. Te aviso nada más. hacemos habitualmente. Existen difíciles, pero no hay que encontrar. ¿Me habilitas el...? Ahora, hola, hola. Subí los volúmenes porque me parece que es un tema de volumen. Hola, hola, hola. Ahí me escuchan.
Sí, ¿qué tal? Buenos días a todas las personas conectadas. Y por favor, prendemos las cámaras para dar inicio a la audiencia. Buenos días a todas las partes. Damos por formalmente reanudada la audiencia de debate en la causa 2883 del registro del Tribunal Oral Federal número 2. Señor secretario, por favor, si puede informar sobre la representación de todas las partes y de los testigos que estaban previstos para el día de la fecha, por favor. Sí, señor presidente. De conformidad con las autorizaciones oportunamente otorgadas por el tribunal, se encuentran debidamente representadas las partes imputadas con sus representantes técnicos conectados a la plataforma Zoom suministrada para realizar el presente debate oral público. En cuanto a los testigos previstos para el día de la fecha, ya se encuentra presente el señor Jorge Antonio Calcaterra, y con relación al testigo Silvio Mion, también presente en el día de ayer a última hora, presentó un escrito del que se le corrió traslado a los doctores, a las defensas letradas de Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, en lo relativo a lo informado por temas de salud que se encontraba impedido de concurrir, y el doctor Villanueva se presentó en el día de la fecha informando que desistía de su declaración. Y es todo cuanto tengo que informar. Muy bien, se tiene presente. Le pido entonces a la defensa de la señora Cristina Fernández de Kirchner si a lo largo de la audiencia del día de la fecha o durante la semana durante el cuarto intermedio puede contestar ese traslado respecto al testigo Mion, también ofrecido por esa parte. Dicho esto, hacemos ingresar entonces al testigo previsto para la fecha, el señor Ángel Jorge Antonio Calcaterra. Adelante. Buenos días. Bueno, señor Calcaterra, usted ha sido citado para declarar como testigo ante este Tribunal Oral Federal número 2 en la causa 2883, en la que se está juzgando la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Le pregunto si ya por secretaría le han tomado sus datos personales. Sí. ¿Le han hecho saber del objeto de este juicio oral? Sí. ¿Lo han informado también de las penas con que la ley reprime el delito de falso testimonio? Bien. Solamente entonces ahora le voy a pedir si nos puede decir su nombre y apellido completo. Ángel Jorge Antonio Calcaterra. Si se puede acercar bien al micrófono, que están, así lo oyen todas las partes que están vinculadas a la videoconferencia y porque está grabándose la audiencia. Sí, Ángel Jorge Antonio Calcaterra. Bien, ahora le tengo que dar juramento o promesa de decir verdad. ¿Jura declarar la verdad de todo cuanto supiere y le fuera preguntado? Sí. Bien. Entiendo que también por secretaría lo han informado de quiénes son las personas físicas y jurídicas que componen las partes de este juicio. Sí. Con respecto a alguno de ellos, ¿usted tiene algún vínculo de interés, de parentesco, es acreedor, deudor, amigo o enemigo? No. De ninguno de ellos. No. Bien. ¿Tiene algún interés en particular con el resultado de este juicio? No. Bueno, su testimonio ha sido ofrecido por las defensas de la señora Cristina Fernández de Kirchner y del señor Lázaro Antonio Báez. Así que esas dos partes van a iniciar el interrogatorio, luego podrá ser preguntado por el resto de las partes, eventualmente también algunos de los jueces podremos hacerle alguna pregunta aclaratoria a partir de sus respuestas. Le hago saber dos cosas. Teniendo en cuenta la presentación que usted hizo por escrito, previo a esta declaración, que si hay alguna pregunta que usted considere que ingresa en terreno del objeto procesal de la causa que tramita ante el Tribunal Oral Federal número 7, o que de cualquier manera esa pregunta usted considere que la respuesta lo puede poner en una situación de autoincriminación, usted tiene derecho a no contestar y así me lo va a hacer saber, por favor. ¿Está bien? Y otra cosa que le pido, teniendo en cuenta que estamos en una videoconferencia, que se tome unos segundos antes de empezar cada respuesta que esté por dar, porque así yo puedo advertir si hay algún tipo de oposición u objeción a las preguntas. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, no sé si las partes ofrecidas han tenido, ahí me está haciendo señas el doctor Veraldi, que va a empezar el interrogatorio, así que, doctor, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todas las partes conectadas y buenos días, señor Calcaterra. Buenos días, doctor. Mi primer pregunta tiene que ver con los procesos licitatorios de obra pública. Quería preguntarle desde cuándo usted participa en ese tipo de contrataciones. Y yo participo prácticamente yo estoy en el sector de obras, soy arquitecto desde que me recibí, y tanto en obras privadas como públicas, y en el sector de licitaciones de obras públicas calculo que aproximadamente 20, 30 años. Perdón. Perdón. Teniendo en cuenta que usted tiene un tono bajo de voz, les pido entonces que hable bien cerca del micrófono. Pido disculpas, pero me un poco los nervios. Sí, se lo entiende. señor presidente, se lo está escuchando bastante bien. Perfecto, mejor. Gracias. Señor arquitecto Calcaterra, usted dijo desde hace 20 o 30 años. ¿Podría explicar mínimamente qué tipo de procesos licitatorios, en qué tipo de obras participa usted? Sí, todo tipo de obra. O sea, todo de infraestructura, bueno, obras viales, de energía, todo. Bien. Mi pregunta ahora es en relación a qué empresa usted integra y a través de la cual usted participa en ese tipo de procesos licitatorios. Sí, integraba, pues yo no soy más accionista de esas compañías. Básicamente la empresa es IEXA y alguna que otra obra con otra compañía que se llama Crurban. ¿Perdón? ¿Cómo se llama la última? Crurban. ¿Usted es directivo de esas empresas, es accionista? No, yo era accionista. Las empresas ya las vendí, o sea, fueron vendidas hace tiempo ya. Pero era accionista. Accionista, bien. Dígame, en esos procesos licitatorios, ¿estas empresas que usted mencionó participaron solas o en alguna oportunidad usted se asoció a alguna otra empresa? No, es muy común en el sector conformar UTEs, que son uniones transitorias de empresas, que son, como dice la palabra, son transitorias de empresa específicamente para ese proyecto y para esa obra. Y es muy común, y he tenido muchísimos consorcios y UTEs en las licitaciones. Bien, ¿podría mencionar alguno de esas otras empresas con las que usted participó? Sí, las recuerda, ¿no? Bueno, sí, recuerdo, fueron muchísimas. Yo le diría que de las nacionales, porque también trabajamos en el ámbito internacional, y también hacíamos consorcios con obras, con empresas extranjeras, pero del sector son muchísimas. Yo diría que 60, 70% de las empresas del mercado en algún momento conformamos una UTE. Así que con Austral Construcciones, por ejemplo, he licitado una obra que no hemos ganado, que es la represa de Santa Cruz, en un consorcio muy grande, para dar un ejemplo. Bien. ¿Fue solamente esa obra en la cual usted estuvo en UTE con empresas del señor Báez o alguna otra más? No, licitamos, no construimos ninguna obra, sí licitamos un par de obras. Una fue esta, que fue la más importante, era una obra que básicamente la lideraba una empresa china, y era una empresa china, y después había 4, 5, 6 empresas más nacionales, consorcio muy grande. Esa fue la más importante que y bueno, perdimos la licitación. Y después también nos presentamos en alguna otra que era unos gasoductos, que esa obra quedó desierta. Primero quedó desierta y después se suspendió, mejor dicho, se suspendió, y después se volvió a relicitar también en un consorcio, y también perdimos.
o nos descalificaron, perdimos, no recuerdo, pero no. Eso fue básicamente lo que me recuerdo. Usted dijo que participaban en distintas jurisdicciones o en distintos lugares, incluso desde, creo que mencionó también en el exterior. Mi pregunta es si nos puede describir mínimamente en qué provincias de la Argentina usted tomó parte en algún proceso licitatorio. Sí. Sí, nosotros licitamos en muchas provincias del país. Básicamente la zona más importante fue la zona centro y norte del país. Yo quiero aclarar que en el sur, en la provincia de Santa Cruz específicamente, yo no licité nunca una obra. No estábamos inscritos en el registro de proveedores ni en el registro de vialidad de la provincia, ¿no? Y nunca licitamos ninguna obra. Ni construimos ni participamos de. Salvo esta que mencionó de... Sí, pero esta era una obra nacional, no era de la provincia de Santa Cruz, era una obra nacional e internacional que estaba manejada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. La única característica que tenía es que era en la provincia, la obra, pero no era licitada por la repartición de la provincia, ni era una obra de la provincia de Santa Cruz. Perfecto, perfecto. Le voy a hacer una pregunta ahora de nivel técnico. Cuando ustedes presentan una oferta y tienen que cotizar un precio, sí. ¿Cómo se hace ese proceso para definir el precio y qué áreas internas de las compañías en las que usted participa lo llevan a cabo? ¿Qué se tiene en cuenta? El proceso licitatorio, bueno, primero se adquiere el pliego de bases y condiciones. A partir de ahí, de acuerdo a la tipología de la obra, las características de la obra, se empieza a hacer un análisis del proyecto y se va desglosando las distintas áreas, ¿no? Yo quiero aclarar que la compañía era una compañía bastante grande, teníamos un staff aproximadamente de 250 personas de técnicos y unas 3.000 personas trabajando en la compañía, con lo cual, digamos, la red de trabajo era bastante amplia. Y, digamos, el pliego se empieza a desglosar en las distintas áreas. Digamos, hay una área financiera, económica, análisis de precios, legal, técnica, ingeniería, digamos. Son distintas especialidades donde se trabaja, se conforma la oferta y se presenta la oferta. Básicamente, ¿no? Es una reducción de lo que significa presentar una oferta. Cuando recién se refirió al staff de personas, ¿a qué empresa se mencionó? ¿A IEXA o a la otra? No me quedó claro. Perdón. ¿A qué empresa se refería cuando usted habló de toda esa cantidad de gente que trabajaba? ¿A IEXA sí, o a la...? Sí, IEXA. Sí. Ah, perfecto. Desde el punto de vista logístico, ¿ustedes cuentan con obradores? ¿Cómo está estructurada la empresa en cuanto a su, digamos, desarrollo geográfico? Sí, contamos con un obrador, el obrador principal, digamos que estaba en la provincia de Buenos Aires, en San Fernando. Y bueno, después, a partir de ahí puede haber algún otro punto de importancia que básicamente depende también por qué, digamos, o sea, de repente uno tiene una obra de un tamaño muy grande, donde es una obra por ahí de 5 años, 6 años, y se va conformando de alguna manera un obrador que después inclusive sigue siendo una base para
la región. Entonces, pero básicamente sí, tenemos el obrador principal era San Fernando. San Fernando. Provincia de Buenos Aires. ¿Era el único que tenían o no me quedó claro eso? Ya le digo, como le digo, por ahí teníamos otro en alguna otra provincia, en Santa Fe, por ahí de tener alguna obra, eran obradores que por ahí permanecían durante 5 o 10 años, depende la obra, y después iban surgiendo otras cosas, otras obras cerca de la región, con lo cual se iban conformando en un obrador, en una alternativa de obrador, digamos. Pero básicamente el principal era ese, ¿no? Bien. Según su experiencia, que ya tiene 20 o 30 años, o tuvo 20 o 30 años, ¿resulta habitual que las empresas que tienen un grado de localización en una provincia cuenten con alguna ventaja para hacer las propuestas más bajas en términos económicos? Sí, por supuesto. Por supuesto, tiene mucha ventaja competitiva. ¿Y eso por qué se da? ¿Podría explicarlo? Sí, bueno, tiene mucha lógica. O sea, bueno, la logística, como usted mencionó antes, digamos, hay cuestiones de transporte, hay cuestiones de conocimiento de la zona, digamos, tener el obrador, la gente, los equipos, los mecánicos, digamos, los proveedores, o sea, hay muchas cosas que benefician, digamos, la localidad, sí, seguro, eso sí. Bueno. Señor presidente, teniendo en cuenta entonces la limitación que se ha establecido por parte del tribunal, yo no tengo por el momento más preguntas para el arquitecto Calcaterra. Muchas gracias. Muy bien, la defensa de Lázaro Báez, doctor Villanueva y Lineado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas las partes. Buenos días, arquitecto. ¿Me escucha bien? ¿Qué tal? Buenos días, sí, sí. Bien. En primer lugar, yo le quería pedir una pequeña aclaración sobre una respuesta que ya le dio al colega Beraldi. Lo llevo entonces al tema este de las UTEs, de las uniones transitorias de empresas. En alguna oportunidad, ¿conformó una UTE entre estas dos empresas que mencionó, entre IEXA y Creurban? Puede ser, no. A ver, calcule que nosotros más o menos teníamos un promedio de 300, 500 licitaciones en ese periodo, con lo cual es un número importante, por un lado. Por otro lado, quiero aclarar que yo, digamos, era accionista y tenía un rol más estratégico y general. Tampoco recuerdo por ahí un detalle de ciertas cosas, pero pudo haber tenido, sí, algún consorcio UTE, sí, no recuerdo con exactitud, pero puede haber sido, sí. Y le pregunto, más allá de esa situación en particular, y volviendo a este tema de las UTEs, o no yéndonos del tema, ¿por qué motivo, qué es lo que a usted lo llevaba, o lo que llevaba a la firma a conformar estas uniones transitorias de empresas? ¿Qué ventaja tenía? ¿Cuál era la utilidad? ¿Tenía qué, perdón? ¿Qué ventaja tenía? ¿Qué utilidad tenía conformar una UTE? Sí, las UTEs generalmente son cosas complementarias, a veces estratégicas, pero la mayoría de las veces hay cuestiones complementarias. No sé, por ejemplo, yo tenía estas dos compañías, como mencionó usted. Una tenía una capacidad o una especialidad más importante en las obras de arquitectura y la otra más en la parte de ingeniería e infraestructura. Entonces, de repente una obra que tenía esas dos cualidades, era importante, digamos, conformar esa UTE, que básicamente es una unión para ese trabajo, donde hay equipos de cada una de las empresas y trabajan en esa obra. Pero ese complemento era importante.
Bien. Por ejemplo, digamos, por ahí hay otros ejemplos más, no sé si. No, si se le ocurre y quiere ampliar. Por ejemplo, la capacidad, por ahí muchas veces una UTE, no en este caso específico, pero en otras UTEs o uniones son porque uno tiene más capacidad que otro o no le alcanza, o los antecedentes, le faltan unos antecedentes que otro no los tiene, o capacidad financiera, garantías, o sea, hay muchos puntos en los cuales se conforman algunas UTEs. Y hay otras que son estratégicas, porque simplemente no. ¿A qué se refiere con estratégicas? Uno es una empresa de Salta y la otra es una provincia de Santa Cruz. Entonces digo, bueno, es una manera de decir, qué sé yo, hoy uno está trabajando en Salta, otro en Santa, entonces estratégica por ahí es una planificación empresaria donde definen eso. No. Bien. Sí, se me queda O sea, claro. puede haber un montón de variables, ¿sí? Pero yo estoy diciendo algunas, ¿no? No, me queda claro. Lo llevo también a esta licitación que usted refirió, que había realizado una UTE, entre otras personas, con algunas firmas de mi cliente, el señor Lázaro Báez. Me cuesta escucharlo. Le hablo un poco, ¿me escucha mejor ahí? Sí. Bien, lo llevo a esta licitación que usted refirió, haber realizado también una unión transitoria de empresas con una firma de mi cliente, el señor Lázaro Antonio Báez, para licitar una represa. Le quiero preguntar, ¿usted sabe quién ganó esa licitación? Sí, electroingeniería, con una empresa china. O sea, yo digo electroingeniería porque era la empresa local, me acuerdo, pero básicamente el consorcio era una firma china que era la líder del proyecto, y porque fue un proyecto donde se requería financiamiento, antecedentes muy importantes, equipamientos, y con el financiamiento venía buena parte de la tecnología, con lo cual era importante en esas horas. Por eso digo que era una obra nacional e internacional, digamos, ¿no? O sea, que no era una licitación de la provincia, sino que era... ¿En qué año fue adjudicada? La verdad que no me acuerdo, pero no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. No me acuerdo. Bien. Lo llevo ahora a otro tema, lo llevo a los certificados de obra. ¿Sí? Los certificados de obra. Le quiero preguntar, en primer lugar, ¿alguna vez tuvo conocimiento que alguna de estas firmas en las que usted era accionista y cumplía este rol, hubiese negociado certificados de obra? Es decir, los hubiese utilizado como los hubiese cedido, los hubiese transferido, los hubiese vendido, los hubiese puesto en un fideicomiso. Exacto. Sí, por supuesto que sí. Inclusive en los bancos. Sí. ¿Nos puede explicar por qué se hace esto? ¿Cuál es la mecánica, si la conoce? Bueno, por temas financieros. O sea, si entiendo lo que entendí, me costó entender la pregunta, pero era si se cedían los certificados de obra, digamos. Exacto. Esa era la pregunta, ¿no? Sí, exacto. Sí, muchas veces se cedía, sí. ¿Nos estaba explicando qué era, por qué motivo? Yo pienso que básicamente financieros. O sea, no sé, uno necesitaba más gira en la compañía, más fondeo, más... no sé. Bien. Bien. Lo llevo Disculpe, ahora... que a veces No. por ahí no estoy tampoco en el detalle, que por ahí casi no. Perfecto. Vamos a pasar a otro tema entonces. Le voy a preguntar por otra cosa. Lo voy a llevar ahora a los distintos tipos de contratos de obra pública. Y en particular yo lo que le quiero preguntar, en primer lugar, es si usted sabe lo que son los contratos tipo crema. Sí, los contratos crema, no recuerdo, que me parece que eran unos contratos que venían financiados por el Banco Mundial, o un sistema de contratos del Banco Mundial, que son obras básicamente de reparación y mantenimiento.
un contrato donde hay una ruta y por un periodo de 4 o 5 años, 3, 4, 5, depende del contrato, uno tenía que reparar y mantener esos contratos. ¿En alguna oportunidad alguna de estas firmas, IEXA o Creurban, resultó adjudicataria de alguna obra de este tipo? Sí, teníamos, sí. Bien. Dijo también, y corríjame, que también participaron en obras de construcción viales, de construcción de obras viales. Sí. Bien. ¿Nos puede indicar cuáles serían las diferencias entre una obra crema y una obra de Señor construcción? presidente, el doctor Luciani se opone a la pregunta. Escuchamos la oposición. Muy buenos días a todas las partes, muy buenos días al tribunal. Sí, la oposición tiene que ver con que está realizando las mismas preguntas que se realizaron en otras audiencias, tendiente a mostrar una situación en la cual se ha realizado un peritaje, ya lo hemos mencionado en una oportunidad, y esta misma pregunta ya fue objetada en reiteradas oportunidades. Acá no se están analizando tampoco contratos crema, estamos analizando obra pública, contratos directamente, por lo cual la comparación no tiene ningún sentido, más que lo que pretende el doctor Villanueva escuchar, que es una realidad distinta a lo que ya se hizo en un peritaje y ya se estableció en un peritaje respecto de estas cuestiones, que en todo caso, como ya dijimos, van a venir los peritos y se le van a poder preguntar sobre esta situación. Me parece que es una pregunta absolutamente impertinente, señor presidente, y el tribunal así lo ha entendido en reiteradas oportunidades. Bien, entiendo que la pregunta en particular del doctor Villanueva no atiende a cuestiones de carácter pericial, sino de carácter general y que no se vincula con el informe pericial que ha sido producido por este tribunal. Así que, de hecho, venía contestando el testigo, así que puede complementar. ¿Contesto? Sí, adelante. Sí, la pregunta era si es diferente una obra crema que una... Sí, concretamente, ¿qué diferencias y qué similitudes puede encontrar usted entre estos dos tipos de obras? A ver, son dos contratos totalmente diferentes. O sea, son dos cosas diferentes. Una es una obra pública donde es una obra nueva, donde uno tiene que planificar, ingeniería, o sea, y hacer de cero un proyecto, y otro es reparar y mantener sobre una traza ya existente. O sea, son dos cosas distintas. De hecho, son los equipos distintos, la ingeniería distinta, los técnicos distintos. O sea, para mí son dos cosas distintas. Bien, y le pregunto, ¿y desde el punto de vista de los costos? Y también. No son comparables. Yo no puedo dar... perfecto. Información, porque digo, ¿son costos distintos? Sí, son costos distintos. No sé qué. Me queda clarísimo. Gracias. Lo llevo ahora a otro tema, que es el tema de los procesos de redeterminación de precios. ¿Sí? Y en particular, como el objeto de esta causa se circunscribe al plazo temporal 2003-2015, yo le quiero preguntar por este tema, pero concretamente en ese plazo, en el plazo 2003-2015. En particular, lo que yo quiero saber es, en este plazo temporal, ¿alguna vez, en el marco de las obras públicas viales en particular, que realizaran estas empresas, sea IEXA o Creurban, tuvo que solicitar la redeterminación de un precio? Es imposible hacer una obra sin redeterminación de precios. En ese periodo, y creo que actualmente igual, porque la redeterminación de precio es ir ajustando el precio a la realidad. O sea, yo entiendo que hubo mucha discusión sobre este punto, pero lo que hay que entender es que es simplemente tratar de ir ajustando, porque entendamos que una obra, los periodos son muy largos, 3, 4, 5 años, con lo cual
el precio base al año 3 no puede ser el mismo precio, con lo cual la redeterminación es un ajuste del precio de la realidad, que generalmente ni siquiera es la realidad, porque mientras se hace todo ese proceso y se termina de conformar ese ajuste y se aprueba y todo el proceso que demanda, hasta se deteriora el verdadero precio. Para mí, en mi experiencia y en nuestra empresa, ¿no? Respecto a eso, ¿a qué se refiere con que se deteriora el verdadero precio? ¿Nos podría explicar este punto? Y sí, primero que, digamos, la redeterminación tiene un ajuste de precios por una fórmula, que muchas veces esa fórmula no representa tampoco la realidad de los costos que se van actualizando a través del proceso del tiempo. Eso por un lado. Pero si supongamos que también, digamos, representara el precio justo, como eso lleva un proceso, ya le vuelvo a decir, es volver a hacer un certificado que redetermine los precios que se hizo hace un periodo anterior. Eso lleva un proceso de análisis, después de aprobación, y después entra en un circuito legal en el cual, cuando se termina pagando, ya todo ese proceso volvió a tener, digamos, una variación en deterioro del precio real. Para mí, entender y en el sistema donde nosotros trabajábamos. No sé si fui claro. Sí, clarísimo, clarísimo. Le pregunto, ¿sabe cuáles eran los requisitos para que la administración, le pregunto en este caso la administración nacional, y concretamente la Dirección Nacional de Vialidad, cuáles eran los requisitos de la DNB para hacer lugar a un pedido de redeterminación de precios? Eso ya está estipulado, entiendo. No soy un experto. Lo que sepa, si no lo sabe. Vuelvo a aclarar porque como yo por ahí no estaba en el detalle, no sé, por ahí las reglamentaciones, los decretos, las leyes. Pero entiendo que eso está ya estipulado. Y vuelvo a decir... ¿Estipulado dónde? ¿Estipulado dónde? Primero en los pliegos, porque los pliegos muchas veces ya tenían una fórmula de reajuste, porque depende del tipo de obra, también es cómo aplicar esa redeterminación. Por ejemplo, si es una obra vial, probablemente esa fórmula tenía asfalto, gasoil, varios. O sea, si es otra, por ahí tenía ladrillo, digamos. Entonces había alguna fórmula que se ajustaba. Entiendo, no creo, estoy casi seguro, no quiero decir seguro, pero que todo eso ya estaba de alguna manera determinado en los pliegos. Creo que hoy sigue siendo igual, digamos, porque no hay manera, vuelvo a insistir, de hacer una obra si uno no tiene una redeterminación de precios que vendría a ser llevar a los precios del mercado con el paso del tiempo, ¿no? Lo mismo que cuesta el arroz en el año 2020 a hoy 2021, o sea, entiendo que es eso. Bien, y le pregunto, ¿sabe usted si estas variaciones, estas fórmulas, estaban vinculadas con índices oficiales de variación de precios? Y ya no tengo, no podría decirle. Bien. No podría decirle, no tengo detalles. No, lo llevo a otro punto. Le quiero preguntar si en alguna oportunidad, siempre hablando de obras viales y siempre también dentro del periodo 2003-2015, ¿tuvo que solicitar la ampliación de plazos de obra? Sí. De los plazos originales de obra. ¿Nos podría explicar por qué motivos? A ver, las obras son muy complejas, digamos, son complejas, creo que es conocido que una obra tiene mucha complejidad, con lo cual, digamos, la ampliación de plazos puede ser por muchos motivos, ¿no?
por ejemplo, empiezo a decir algunos. Por favor. Falta de ingeniería. Liberación de traza de obra. Cuestiones legales. Falta de aprobaciones de presupuestos, no sé, hay muchas cosas que pueden por temas climáticos, por temas sindicales, digamos, hay billones de variantes en el cual las obras se pueden hacer, se extienden los plazos. Y es muy normal. Yo no diría que no conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado. Bien. Yo le agradezco, arquitecto, y señor presidente, no tengo más preguntas. Muy bien, señor presidente, pregunto por secretaría si alguna otra parte ha solicitado preguntar al testigo. Señor presidente, fueron consultadas la totalidad de las partes y el doctor Luciani desea realizar preguntas. Bien, va a ser preguntado por el señor fiscal de juicio. Adelante, doctor. Muy buenos días, arquitecto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, fiscal. Algunas preguntitas. Respecto de estas ampliaciones que usted justamente mencionó recién, ¿cómo se solicitan esas ampliaciones? ¿Cómo se aprueban? ¿Quién lo aprueba? ¿Cómo acreditan los motivos por los cuales ustedes solicitan las ampliaciones en términos generales? Señor presidente, el doctor Fragueiro Frías opone la pregunta. A ver, escuchamos la oposición. Perdón, fue una confusión, no me puse. Muy bien. Continuamos. Me había asustado. ¿Escuchó la pregunta? Porque la pregunta era correcta en términos generales, seguía la misma línea, por eso. Era múltiple lo único. ¿Yo voy a escuchar todas las preguntas o necesita que se le haga de a uno? Sí, a ver. Entiendo que la pregunta es cómo se aprobaban En primer lugar, a ver, para aclararlo, en primer lugar, ¿cómo ustedes, cómo lo solicitaban? ¿A quién se solicitaba esta ampliación? Si nos puede decir esto. Después sí preguntarle cuánto tiempo demandaba generalmente estas ampliaciones para que sean aprobadas, quién la aprobaba, todo lo que conozca sobre estas solicitudes que se hacían. La verdad que no hay una regla, ¿no? Porque, digamos, cada repartición, cada tipología de obra tienen circuitos administrativos diferentes o legales. Ahora, ¿cómo es? Básicamente, o sea, digamos, supongamos, hay temas climáticos, ¿no? No sé, llueve un mes seguido, entonces con lo cual no se puede trabajar. Y son cosas que están contempladas. Entonces, hay registros, muchas veces en las obras, o partes diarios, o entre los jefes de obra y digamos, las inspecciones de obra, ¿no? Y bueno, y se van estipulando cuáles son los motivos, esas cosas seguramente se elevan ya a nivel administrativo y se aprueban. No tengo detalles, porque como le dije antes, yo te pido disculpas, pero hay muchas cosas que desconozco, ¿no? Del proceso, pero básicamente es de esa manera, digamos, ¿no? Son procesos. ¿Y cuánto tiempo lleva ese proceso aproximadamente, si es que lo sabe? Sí, en eso lo que puedo decir es que no hay una regla, porque además uno puede pedir la ampliación de plazo. Eso no quiere decir que tenga que paralizar la obra, a no ser que haya un motivo por la cual la obra está paralizada. Sigue trabajando y por ahí la ampliación de plazo se aprueba al final. O sea, no necesariamente tiene que estar aprobado dentro de un término corto, porque en definitiva es al final del contrato donde se evalúan todas esas cosas. Me parece. Yo le vuelvo a decir, quiero decir que no soy un especialista en esto. Bien.
Le hago una pregunta. ¿Se puede redeterminar precios cuando la empresa se encuentra en mora? Señor presidente, los doctores Villanueva y Parvolo se oponen a la pregunta. A ver, escuchamos la oposición. Gracias, señor presidente. No, el motivo de la oposición son justamente las respuestas recién brindadas por el arquitecto Calcaterra, más allá de mencionar que no es especialista en la materia, refirió que cada repartición tiene circuitos y condiciones legales diferentes. Entiendo que la pregunta es tan amplia que por eso resulta, bueno, justamente demasiado amplia para que la pueda contestar. Entiendo que primero debería preguntarse por una repartición en particular, si tiene conocimiento de la normativa interna de esa repartición en particular. Ese es el motivo de la oposición. Bien, doctor Parvolo. Gracias, señor presidente. Adhiero al razonamiento del doctor Villanueva y aparte agrego que me parece que debería especificar qué entiende el doctor Luciani por mora, a ver si es lo mismo que entiende el testigo, ya que es un concepto bastante amplio, hay distintos tipos de mora en las obras, puede haber mora en los pagos, puede haber mora en los plazos. Yo sí entiendo que debería de especificar más la pregunta para que el testigo no incurra en un error y nos dé información que por ahí no es la correcta. Bueno, con respecto a la primera oposición, entiendo que las anteriores partes que han preguntado también han hecho preguntas generales, que el mismo testigo ha logrado disgregar y separar y diferenciar las situaciones de distintas reparticiones, distintas clases de obras. En cuanto a lo segundo, sí, doctor Luciani, si usted puede especificarle más al testigo a qué se refiere. Concretamente, sí, señor presidente, cómo no. Concretamente, si una empresa no cumple con lo pactado y en el tiempo que establecido y entra en mora, si se puede determinar precios. Si es factible determinar precios cuando la culpa es por parte del contratista. Señor presidente, el doctor Villanueva se opone. Zanjada, señor presidente. Sí, ya había sido aceptada. Sí, no creo que haya agregado el fiscal algo nuevo como para... Bueno, ahora lo escuchamos. A ver. Gracias, señor presidente. Otra oposición. Sí, en realidad la modificación de la pregunta, ahora ya directamente se ingresó términos concretos como la determinación de mora culposa por parte de un contratista. Nuevamente entiendo que previamente debería preguntarse al testigo justamente, entiendo que ya hay una circunscripción y que se realizaron preguntas previas, pero si conoce de este tema en particular, si conoce la manera en la que se determina la culpa de una contratista en una mora determinada de plazos, ya refirió que la aprobación, dijo el testigo concretamente, la aprobación de una ampliación de plazo puede ser al final de una obra, por lo cual no entiende esta parte cuál sería directamente la vinculación. Ese es el motivo de la oposición, señor. Sí, doctor, le vuelvo a repetir, las preguntas suyas también han tenido ese carácter general, y si yo le tuviera que preguntar al testigo si es especialista o conoce tal materia antes de cada pregunta, me parece que con la pregunta misma el testigo puede establecer si tiene conocimiento sobre la materia o no. Así que puedo contestar. ¿Me podría hacer vuelta la pregunta? Sí, por favor, señor fiscal. Sí, nuevamente le pregunto si por culpa del contratista, por una cuestión puramente del contratista, hay demoras en la contratación por culpa del contratista, si es posible redeterminar precios cuando se da esa situación, o solicitar la redeterminación de precios cuando se da esa situación. La verdad que no sabría decirle con exactitud, no sabría, porque ya es un tema bastante técnico y puntual, porque más allá de si la obra continúa, yo creo que siempre debería haber una redeterminación de precio, no importa si la obra no continúa, se rescinde un contrato, pero si continúa, no hay manera de que no haya una redeterminación de precio. Pero le estoy dando un sentido común, no quiero aclarar y vuelvo a decir que no, por ahí estoy equivocado, no soy especialista. ¿Es algo que le ha sucedido en alguna obra ejecutada por su empresa? No recuerdo. No tengo ese dato fino, digamos. Muy bien. Señor fiscal. Bien. Le pregunto, ¿nos podría indicar durante los años 2003, 2015, en cuántas licitaciones se presentaron y cuántas resultó adjudicataria su empresa
alguna de las dos empresas que usted mencionó. No, como le dije antes, fueron muchas. No tengo un número exacto. Para haber sido 300 licitaciones. Y bueno, ¿y cuántos fuimos adjudicatarios? Tampoco. Sí, éramos una empresa grande, digamos, del sector. Históricamente fue una compañía muy importante. Digamos, pero no puedo precisar cuántas obras se ganaron o cuántas se perdieron. Pero, digamos. ¿Tiene aproximación del porcentaje? No, lo que pasa es que había también varía mucho los periodos, ¿no? Porque por ahí hay años que uno no ganaba ninguna obra y hay años que uno ganaba 10 obras. Entonces, y dependía mucho de muchas variables. Por ejemplo, de tener más capacidad ociosa para poder ganar más obras, entonces ser más competitivos o tener más capacidad financiera. Entonces hay momentos que se ganaban más horas y años que por ahí no se ganaban tanto. Entonces variaba mucho y en ese periodo tan largo es difícil. No hay una norma que todos los años uno tenía un promedio similar. Pero era una empresa que trabajaba y tenía muchas obras. ¿Cuántas obras en simultáneo una empresa tan grande como la suya podía realizar? Señor presidente, el doctor Villanueva se pone la pregunta. A ver, doctor Villanueva. Gracias, señor presidente. Entiendo que, a ver, la amplitud, cuántas obras. La realidad es que una obra puede ser una obra de pavimentación de 2 calles, puede ser un tramo de 50 kilómetros. El concepto de cuántas obras es tan amplio que en ese sentido entiendo que la pregunta es improcedente. Debía realizarse, si estamos y admitimos esta línea de preguntas hipotéticas, cuántas obras de este tipo, de esta longitud, de esta complejidad determinada podría realizar la empresa al mismo tiempo. Es el motivo de la oposición. Bien. Y el motivo del rechazo siempre es el mismo, doctor Villanueva. ¿Usted de alguna manera no permite que sean los mismos testigos los que puedan contestar con esa amplitud? Adelante. Sí. Sí. ¿Me podría repetir la pregunta para...? Sí. El fiscal le preguntaba si han ejecutado obras en simultáneo, más allá de la complejidad, de lo grande o chicas de... Se trabajaba con varias obras en simultáneo. Y en ese punto creo que le preguntó cuántas obras en particular ha podido ejecutar en forma paralela. ¿Cuántas obras? Es difícil de cuantificar porque uno puede, de repente podría tener 30 obras, por decir un número, ¿no? Y que sean de unas características similares o de un presupuesto X, o tener 5 o 6 obras, pero tenía una obra, como supongamos la represa, que eran 5.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, entonces significaba 40 obras viales o 50 obras, entonces es muy diferente el tamaño de la obra, la tecnología de la obra, la capacidad para poder encarar esas obras, porque una obra de esa característica absorbía mucho equipo y demás, con lo cual no hay una regla, pero obras de simultáneo sí hacíamos. ¿Obras viales en particular? Sí, hacíamos. ¿En paralelo? En paralelo, sí, hacíamos. Señor fiscal. Le pregunto concretamente, para circunscribir un poco los años, entre los años 2007 y 2008, ¿cuántas obras viales o licitaciones fue adjudicatario, si es que lo recuerda? No recuerdo, no es posible, no recuerdo. Bien, le pregunto concretamente, ¿usted tomó conocimiento en alguna oportunidad de la resolución 899/2010 de la Dirección Nacional de Vialidad referido a pago anticipado para aquellas situaciones ajenas a la repartición, como ser fuerza mayor, inundaciones, terremotos, nevadas, etcétera? No
no conozco esa resolución. No conozco esa resolución. Te vuelvo a decir, no es un área donde yo estaba muy... Sí, sé que hay, sé que existía, que anticipos financieros, digamos, digamos, esto que mencionó usted se llama... Pago anticipado. ¿Cómo? Pago anticipado le mencionó el fiscal. Pago anticipado. No sé si... No recuerdo cuál era la característica, digamos, ¿no? Si era, vuelvo a decir, como anticipo financiero o para qué. No recuerdo de esa reglamentación. No recuerdo. Bien. ¿Sabe o tiene conocimiento si alguna empresa que usted conozca utilizó estos beneficios de pago anticipados? ¿Ha tenido conocimiento? Señor presidente, el doctor Villanueva con la pregunta. Sí, igual ya estaba contestando que no lo conozco, que no sabía porque ni siquiera estaba al tanto de la norma, dijo. No recuerdo bien la norma, no la recuerdo. La verdad que no. Bien. Yo por el momento, señor presidente, no tengo más preguntas. No sé si el doctor Mola quiere hacer alguna pregunta concreta. Muchas gracias. Gracias. Consultamos por secretaría, doctor Mola. Es el otro fiscal. Lo veo en pantalla. Sí. Ahí está. Buenos días a todos. Buenos días, arquitecto, ¿cómo le va? Yo quería hacer simplemente una pregunta, o quizás dos. Las empresas IEXA y Creurban, ¿usted fue accionista de ambas empresas en forma simultánea al mismo tiempo? Sí. ¿Sí? Mi pregunta es esta: ¿participó en alguna licitación con ambas empresas haciendo ofertas por separado en una misma licitación? No. Que recuerde, no. En UTE, como ya aclaré, ¿no? No, yo digo ofertas por separado en una misma licitación. No recuerdo con exactitud, pero estaría casi seguro que no. Pero no recuerdo. O sea, 100% no recuerdo, pero estoy casi seguro que no. Bueno, esa era mi pregunta, señor presidente. Muchas gracias, arquitecto. Muy bien, señor secretario. Señor presidente, ninguna otra parte solicitó hacer preguntas al testigo. El doctor Parvolo. Doctor Parvolo. Gracias, señor presidente. Simplemente una aclaratoria de la última que le preguntó el doctor Mola. Y la pregunta obedece a si recuerda, si quizás en UTE sí hizo ofertas por separada con distintas empresas. Perdón, si en UTE hice ofertas con las dos empresas. Sí, eso ya le había contestado, que había Sí, participado de las dos. sí. Y no recuerdo, me quedé pensando ahora de la pregunta anterior, no recuerdo, yo vuelvo a aclarar que fueron muchísimas ofertas, y me quedé pensando si alguna oferta que podía haber sido, tengan en cuenta que eran dos empresas de alguna manera que era accionista, pero se manejaban de alguna manera bastante independiente, porque cada uno, y una era más específica en el área de arquitectura y tenía alguna antecedente más en otras cosas, y la otra más en infraestructura, mucho más grande más. Si hubo alguna obra que fueron a competir por algo, porque ahora no lo recuerdo y si fue insignificante, pero bueno, quiero dejar aclarado eso porque me quedé pensando, bueno, habrá habido, qué sé yo, no recuerdo. ¿Alguna pregunta más, doctor Parvolo? No. Señor secretario. No, señor presidente, no hay más. Bien. De esta manera, entonces, señor Calcaterra, su declaración ha finalizado. Muchas gracias. Ya puede retirarse. Buenos días. Muchísimas gracias.
Anunciarlo. Doctor Villanueva solicita hacer uso de la palabra. Doctor Villanueva, escuchamos. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, primero recordar que el día 10 de agosto próximo pasado, los señores fiscales, los doctores Mola y Luciani, acompañaron una presentación ante el tribunal, indicando concretamente o refiriéndose a una presentación realizada por esta defensa el 18 de mayo, en donde esta parte había puesto en conocimiento de todos distintos sobreseimientos, recaídos respecto de varios funcionarios de AFIP a los que originariamente se había acusado de encubrir a mi cliente. La Fiscalía en esta presentación básicamente refirió que esa cuestión de doble persecución penal y de sobreseimientos que esta parte había puesto en conocimiento del tribunal no se encontraba fenecida, esos fueron los términos que utilizó la Fiscalía en ese momento, justamente porque se mantenía en trámite ante el Juzgado Federal número 7 y el doctor Casanelo, concretamente en el marco de esa causa, la causa número 3215/2015, había rechazado, y había rechazado ya por tercera vez, excepciones por nebis in idem introducidas por las defensas de Ricardo Echegaray y Ángel Toninelli, en carácter de imputados en esa causa. Refirió también la Fiscalía concretamente que este rechazo por parte del doctor Casanelo confirmaba el criterio sostenido desde el inicio por esta Fiscalía, es decir, la plena vigencia de la investigación vinculada a la posible obstrucción por parte de la AFIP al avance de fiscalizaciones respecto de mi cliente, que denotaban una existencia de fraude tributario. Tuvimos, bien lo conoce el tribunal, meses de testimoniales a funcionarios de AFIP, justamente por esta hipótesis de la Fiscalía. En este sentido, lo que esta defensa quiere poner en conocimiento del tribunal, y en los mismos términos que utilizara en ese momento los señores fiscales, es decir, a los fines de ilustrar cabalmente al tribunal y a todas las partes el devenir de ese expediente, es decir, el devenir de la causa número 3215, lo que queremos poner en conocimiento de todos es que esta descabellada hipótesis de encubrimiento por parte de funcionarios de la AFIP sí, ahora, finalmente, fenecido en términos de la Fiscalía. En este sentido, la Cámara Federal del edificio en el que ustedes están en este momento, de Comodoro Pi, ha finalmente archivado por inexistencia de delito la causa número 3215/2015 y ha sobreseído a los funcionarios de AFIP, concretamente Toninelli, el señor Toninelli y Echegaray, resolución que ha quedado firme justamente porque el propio Ministerio Público Fiscal, también la UIF y también la AFIP, que eran querellantes en aquel expediente, no apelaron esa resolución. Esa resolución ha quedado entonces firme recientemente. Lo que sí me gustaría poner en conocimiento del tribunal es que esta imputación, y así lo refirió la propia Cámara Federal, así lo refirieron los propios jueces de la Cámara Federal, que existía en esa hipótesis una vinculación, y estos son los términos utilizados, entre la imputación del caso 3215, y la situación procesal de Lázaro Antonio Báez, nuestro cliente, en la causa 10451 del 2014 de la Justicia Federal de Bahía Blanca. Y concretamente, respecto a esto, la Cámara Federal sostuvo que, si de cuestiones probatorias se trata, el reciente fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que revocó el procesamiento de Lázaro Báez por asociación ilícita, posee un sentido inverso al que se asignó en tal enjuiciamiento en la decisión recurrida, me refiero a la resolución que aportó la Fiscalía en este juicio. Señaló también que ello se vio reforzado por las afirmaciones expresadas que hizo la Cámara Federal en considerando 62 y subsiguientes. Específicamente refirió que el expediente 6148/2008 fue archivado también por inexistencia de delito por el juez federal, el doctor Rafecas, juez federal de este edificio. Me refiero en particular a una causa iniciada a raíz de una denuncia del señor Jaime Leonardo Mesikowski. Por último, el doctor... Sí, doctor Villanueva, se puede ir redondeando la redondeo. petición o planteo que va a hacer, porque Redondeo. toda esa información el tribunal la puede certificar por los medios idóneos. Sí, Igual redondeo, señor agradecemos la presidente. información.
Bien, redondeo, señor presidente, en este sentido. Por último, refirió también la Cámara Federal que todos estos aspectos que cimentaran la acusación originalmente habían sido puestos de resalto y habían sido en un todo coincidentes, me refiero a estas falsas denuncias de los funcionarios de AFIP, con la hipótesis investigativa que la Cámara Federal de Casación ordenó reabrir e investigar en la causa 6025/2016, conexa a aquella casa 3215, donde se investiga exactamente o concretamente a Jaime Leonardo Besikovsky, a Carlos Blanco y a Silvia Huisi, por el falso testimonio que permitió avanzar con esas causas en su momento, causas que, y según los términos de la Fiscalía utilizados en su momento, ahora han fenecido completamente. En este sentido, lo que quiere dejar en claro esta defensa es esto, que las resoluciones han confirmado la inexistencia de delito, han ordenado los sobreseimientos, y que esta parte va a aportarlas al tribunal en formato escrito, también para, retomando por último los términos de la Fiscalía, ilustrar cabalmente al tribunal y a todas las partes el devenir de ese expediente. Nada más. No hay ningún planteo entonces al respecto. Sí, señor presidente, más allá de aportarlo, lo que voy a solicitar al tribunal es que se certifique el actual estado procesal de la causa número 3215/2015, conexa a la presente, la resolución de sobreseimiento y archivo por inexistencia de delito recaída en la misma, y más allá de aportar copias a esta parte, se solicite a la Cámara Federal y al juez federal del Juzgado Federal número 7 aporte la misma y certifique el estado procesal de la misma. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, se tiene presente el pedido de certificación de causas. Señor secretario. Sí, señor presidente. Informo la próxima audiencia. Pregunto a la defensa de la señora Cristina Fernández Kirchner si tiene algún temperamento con respecto al testigo Mion. Sí, le adelanto, señor presidente, que también vamos a desistir de la declaración. Bien, entonces tenemos presente el desistimiento formulado también por la defensa representada por el doctor Carlos Beraldi. Entonces, señor secretario, ¿se los puede informar sobre los testigos previstos para la próxima audiencia? ¿Cuándo va a ser y el horario? Sí, señor presidente, se encuentra previsto continuar con el debate el próximo martes 26 de octubre a las 9:30 horas, oportunidad en la que se escucharán en declaración testimonial al señor Patricio Gerbi y a las señoras Mariana Stillman, Paula Mariana Oliveto y María Rosa Adorni. Bien, con respecto al testigo Eurnequian. El testigo Eurnequian se encuentra previsto que declare el día lunes 1 de noviembre. Está bien, faltaba esa información porque justamente estaba previsto para el día de la fecha y teníamos que informar cuándo había sido reprogramado. Sí, señor presidente. Bien, con esta información entonces damos por concluida la audiencia de la fecha y disponemos de un cuarto intermedio hasta el próximo 26 de octubre a las 9:30 horas. Tengan todos buenos días. Adiós, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Buen día a todos. Buenos días a todos. Buenos días. Sí.